Bienvenido, bienvenida mis queridos amigos y amigas de Géminis. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Si te gustaría participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones de YouTube, que al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿vale? También, Géminis, tengo hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo, así que si te gustaría adquirir una lectura, solamente debes entrar a mi sitio web o a mi tienda de Etsy. Te estoy dejando toda la información que necesitas en la descripción de este video y también en el primer comentario de este mismo video. Géminis, puede ser que esta lectura no resuene contigo. Si es que es así, te invito a ver la lectura de tu signo lunar o tu signo ascendente. Pueden resonar contigo también o incluso complementar esta lectura. Toma lo que resuena, el resto déjalo ir. Puede ser una lectura espejo también, ¿ok? Géminis, vamos a ver la energía general entre ambos. Tenemos un 9 de pentáculos. Esta carta nos habla de paz, de felicidad, también de mucha independencia. Puede verse bastante bien. La verdad que suele ser un buen augurio. Me gustaría ver el resto de las cartas porque esto nos habla de abundancia en sentimientos, de ir a un siguiente nivel de amor y disfrute con esta persona especial, ¿vale? Pero vamos a ver un poquitito más de qué se trata. Ok, tenemos el caballero de espadas y también un 8 de espadas. Generalmente esto nos está hablando de comunicación. Si te estás sintiendo atrapado o atrapada en un espacio mental negativo, ya es momento de salir de ahí. Quizá estás evaluando tu relación, ¿no? Para ver si es que me voy a este espacio de soledad e independencia o la arreglamos, ¿no? Queremos observar un poquitito más de qué se trata esto, porque si es que la conexión no está muy bien, también este caballero de espadas nos habla de poder hablarlo todo y llegar a buenas resoluciones con nuestra persona especial. Como siempre, vamos a mirar un poco más, ¿ok? Tu persona especial con la carta del carro y el 6 de pentáculos. Siento que esto se va a la tendencia a que arreglemos esta situación y que todo vaya para mejor. Veo que puede haber comunicación en el camino. Con la carta del carro, esta persona quiere ir a tu conquista también y poder entregarte. Esta persona quiere entregarte algo, quiere tener una conexión recíproca contigo, ¿vale? Ahora, con la carta del mundo, al reverso, nos dice que hay cierta acción o cierta distancia cierta acción que no se está tomando con este as de bastos al reverso y cierta distancia. Si es que hay distancia, esta persona quiere ir hacia ti y darte algo, ¿no? Pero es como que alguien aquí se siente un poco atrapado o atrapada en algo, en algún contexto, en alguna situación, en algún espacio, ¿no? Quiero mirarlo un poco más porque siento que las intenciones son positivas, pero por algo no se está manifestando en este minuto. Así que vamos a entrar a profundizar un poco más en esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué me quiere decir la persona especial de Géminis? ¿Qué necesitamos saber acerca de la persona especial de Géminis? Ok, cualquier influencia negativa por parte de una persona externa a la conexión que pueda tener tu persona especial, porque lo está desempoderando o la está desempoderando, esta persona las está dejando atrás. Tenemos muchas cartas de viajes para ustedes. ¿Ok? Puede ser que sí haya distancia entre ustedes. Siento que va a haber mucho movimiento en esta conexión. Ok, interesante. Es importante aquí que te conectes con tu intuición, con tu atractivo propio. Siento que hay alguien acá que le ha costado bastante el compromiso, pero eso tiene que cambiar para bien, ¿vale? Ahora, ¿cuáles siento que son los impedimentos? Falta de comunicación con este 5 de espadas. Nos puede estar hablando de conflictos o malos entendidos que tienen que soltarse.
porque no son positivos para la conexión, ¿vale? Es importante no ser impulsivo en la forma de hablar o en la forma en la que nos queremos comunicar, y con calma poder trabajar esta conexión de forma más positiva. Siento que les ha costado encontrar estabilidad, como moverse a un espacio emocional más proactivo para la conexión. Entonces acá tienes dos opciones, Géminis: o cortas esto, ¿no? O tienen conversaciones proactivas que le van a ayudar a sanar. Cualquiera sean los aspectos difíciles que esta persona lo han llevado a bloquear esa manifestación contigo, esta persona los está bloqueando. Es como que quiere ir a tu conquista, quiere ir hacia allá, está esperando ciertas conversaciones con ustedes, nuevos inicios acá con este as de espadas. Tienes que saber tú si es que esta es la mejor conexión para ti. Si es que tú así lo sientes, hay nuevos comienzos, hay nuevas comunicaciones. Esta persona quiere ir por ti, totalmente. Vamos a mirar un poco más, pero quédate hasta el final del video porque, como siempre, vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes de la persona especial de Géminis a Géminis? ¿Qué le quiere decir? Ok. Siento que esta persona ha tenido procesos bastante difíciles, pero esto siento que se va a estar resolviendo un poco más. Hay una especie de confusión aquí cuando escuchamos estos mensajes. Ya les voy a estar leyendo un poco de qué se trata, pero es muy importante que te quedes hasta la interpretación de estos mensajes, ¿ok? Te dice esta persona: tengo miedo de contactarte porque estar cerca tuyo es muy intoxicante para ti. Ha sido muy difícil para mí dejarte ir porque no puedo dejar de pensar en ti. Ambos sabemos que no soy la persona correcta para ti, pero quiero que esto sea diferente. Yo sé que me pasé de la raya contigo y voy a estar esperando una señal tuya. Es como si esta persona todavía está esperando a que haya alguna indicación, ¿no? O que pase algo o que le des una señal, ¿no? Que lo haga moverse hacia ti, ¿ok? Es como que en algún minuto se dio un poco por vencido, así como: no soy la persona indicada para Géminis, nunca voy a ser bueno para Géminis o buena para Géminis, ¿vale? Y eso le retiene de manifestar este potencial, pero esperando esta señal, definitivamente siento que te va a querer contactar, ¿vale? Vamos a mirar un poco más. Me gustaría ver algunas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok, tenemos besos. Amarte incondicionalmente. Esta persona te extraña muchísimo. Y nuevamente nos habla de amor incondicional, amor incondicional. ¿Ok? Atracción, afecto, enamorarse. Esta persona sí te ama realmente. Te extraña, quiere dejar cualquier especie de distancia, sea física o emocional, detrás. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto? Es que sabe que se ha traicionado a sí mismo, no comprometiéndose completamente a la conexión. Sin embargo, siento que viene para nuevos comienzos, ¿vale? Es como si estuviera esperando que le des alguna indicación, alguna señal, algún mensaje, algo que pueda abrir esta conversación contigo, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Ok, Géminis. Ok, medita y contempla. Es muy bueno. Aquí va a ser encontrar el balance, ¿no? Para mantener la calma. Tenemos muchas cartas de impulsividad que muchas veces nos puede jugar en contra, ¿no? Así que deja el orgullo o permitirse dejar cualquier especie de orgullo, miedos, inseguridades
de lado, no permitas que eso te retenga. Mantén tu visión porque se está ganando momentum. La energía dice, está ganando momentum. Se está armando, se está gestando algo. Entonces tu compromiso con la conexión está siendo testeado en este momento. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta lectura? Que si tú realmente quieres esta conexión, estamos llegando a un clímax. ¿Okay? Estamos llegando a algo. Mantén tu visión porque hay algo aquí para ti. Pero sí, no permitan que el orgullo o la impulsividad también se les meta un poco en el camino. Es importante hacer las cosas con calma. ¿Ok? Esa es una gran clave para ustedes en ese sentido, que si han tenido conflictos no permitan que el enojo les gane y eso afecte la comunicación. ¿Ok? Vamos a ver un poco más. Me gustaría saber, guías espirituales, ¿qué se les recomienda a Géminis? ¿Es recomendable esta conexión para ellos o ellas? Ok, gana un poco más de información, sí, en el futuro próximo. No necesitas preocuparte, pero sí ser asertivo. ¿Ven? Hay una magia acá en la comunicación. Gana un poco más de información, esto significa escuchar, también prestar atención a qué es lo que está pasando, a las señales de esta persona. Nos dice que esta conexión, en el fondo, sí hay algo aquí para ti. No necesitas preocuparte porque en el futuro próximo esta persona sí está haciendo los cambios positivos, pero es importante que te comuniques con asertividad, puedas expresar tus necesidades, tus estándares, que puedas escuchar a la otra persona y puedan llegar como a una especie de conclusión en común, ¿no? La claridad, la asertividad, sin duda les va a ayudar. Eso va a ser como la gran herramienta que tendrán ustedes para poder sanar esto, ¿vale? Pero yo siento que quizás se ve un poco complicado ahora si estamos muy metidos en el vaso de agua, pero si salimos un poco hacia afuera y miramos desde otra perspectiva la situación, respiramos profundo, sí puede haber algo muy importante aquí para ustedes, ¿no? Sigan conectándose con su intuición y la calma, esa calma que te va a ayudar también a hablar mejor y que puedas salir del espacio donde quizás nos sentimos como... Este es como sentirnos un poco como víctimas, es como si estuviéramos atrapados en una situación y siento que no puedo salir. Pero esta carta nos dice, quítate la venda de los ojos, quítate la venda de los brazos, porque salir de este camino es mucho más fácil de lo que tú crees. Hay un poco de determinación que tienes que tener con tus deseos y ponerle un poco de acción a eso, ¿ok? Espero que eso te llegue de alguna forma, que se entienda bien, ¿no?, lo que queremos mencionar aquí. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Porque yo sí le veo dejando algo atrás, ¿no? Aquel impedimento que pudo haber tenido dejándolo atrás. Ok, vamos a mirar. Siento que tu persona todavía está como meditando qué hacer, a pesar de que quiere tomar acción. Es como que no sabe muy bien cómo hacerlo. Tiene muchos pensamientos negativos todavía, mucha confusión que le retiene de entender dónde está su felicidad. También siento que hay una especie como de actitud a la defensiva con respecto a esta situación. Es como si necesitara solucionar ciertos conflictos primero. Definitivamente tú le haces bastante feliz. Acción inmediata, así como aquí y ahora, porque esta lectura es como de acción ahora, ¿no? No la estamos viendo porque tu persona lo que está haciendo es ganar claridad, porque hay mucho orgullo aquí y eso lo tiene que soltar porque tiene que darse cuenta que no le da los buenos resultados, ¿no? Y que tiene que estar un poco más cansado o cansada de las cosas que le están pasando, de tener esa poca estabilidad en sí mismo, ¿no? Esta persona, miren, luego de todo, el caballero de pentáculos se mueve muy lento y por eso no sale tan después en la lectura. Viene a ser una oferta de estabilidad, pero todavía hay como esa sensación de quiero hacer una oferta de estabilidad, pero no soy muy estable todavía. Entonces estos dos pentáculos, ¿no?, que está como malabareando esta persona en el 2 de pentáculos,
son particularmente este Rey de Pentáculos y este Caballero de Pentáculos. No soy estable, pero quiero hacer una oferta de estabilidad. ¿Cómo lo hago para cambiar esto? Todavía hay un aspecto de negación que todavía no se da cuenta de que sí puede realmente hacer esa oferta de estabilidad. ¿Ok? Tiene que trabajar un poco más en sí mismo, pero va para allá. ¿Ok? Va para allá. Siento que tiene que dejar algo atrás todavía. Siento que tiene que conectarse con dónde está su auténtica felicidad. Siento que también tu persona está pasando por un momento bastante estresante en este minuto y ese estrés tampoco le deja ver las cosas con tanta claridad, ¿ok? Pero definitivamente viene cortando todos esos aspectos negativos, influencias negativas, las está dejando atrás para poder ir hacia ti, ¿no? En un futuro próximo, ¿vale? Vamos a darte un último consejo, Géminis. ¿Qué nos dicen las cartas? Siempre es tu elección vivir la vida que quieres vivir. Deja de victimizarte y hazte cargo de tu vida. Eso, lo conversamos hace un rato. Siempre es tu elección ver cómo te vas tomando las cosas que pasan en tu vida, cuál es la siguiente acción que tú vas a tomar, cómo vas a salir tú de este espacio mental que es tan negativo y que sientes que quizá no puedes hacer nada al respecto. Hay algo que sí quizá puedes hacer. Permítete recibir esa inspiración y soltar esa energía negativa y poder responder de otra forma. Decidir de nuevo cómo estoy respondiendo ante esto. Porque siento que te puede dar bastantes resultados positivos, poder hablar acerca de lo que tú necesitas, ¿no? Estos caballeros se encuentran para tomar acción entre ellos. Hablar acerca de la posibilidad de tener algo más estable, ¿ok? Pero sí es importante que tu persona pueda ganar esa estabilidad en sí misma, dejar este espacio negativo atrás y que tú también puedas hacerlo. Ok, para los dijes tenemos la batidora, una mezcladora y la verdad... ok, nuevamente nos hablan de viajes o cierta distancia entre ustedes con la Torre Eiffel y la mantarraya que nos habla de fluir. Esta batidora nos habla de mezclar, juntar, fusionar las cosas positivas, ¿no? Esto es algo que se va cocinando, ¿no? En el tiempo. Pueden haber viajes en el camino, si es que eso te resuena de alguna forma, o París puede significar algo para ti. Bien, y con con el dije de la mantarraya tenemos el fluir. Fluir con la corriente del agua, fluir con la energía del universo. Cuando estamos en el 8 de espadas, estamos en un espacio tan negativo que no estamos fluyendo con las oportunidades que nos muestra la vida también. Permítete salir de eso, porque mantente positivo, sea asertivo. No necesitas preocuparte tanto, ¿ok? Soltar un poquitito más la energía mental y comenzar a conectarse con la energía del corazón, ¿vale? La meditación sin duda te puede ayudar a entender también cuál es la siguiente acción que tienes que tomar tú, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para ti, Géminis. Espero haberte ayudado con esta lectura. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.